Hola chicos, vamos a hablar acerca de la cara y específicamente de los músculos de las expresiones faciales o también denominados músculos de la mímica facial. El contenido de esta presentación pues estará por la definición, estructuras óseas, músculos e inervación. Como estructura ósea, ya la que hemos revisado anteriormente, si hablamos de la cabeza, específicamente del cráneo, y tendríamos que recordar la porción del viscerocráneo, porque a partir de los huesos del viscerocráneo, pues se da la inserción y el origen de muchos de los músculos de la mímica facial, entendiendo sobre todo que muchos de ellos se insertan sobre la piel para moverla y finalmente pues son los que permiten la realización de los diferentes gestos. Cuando hablamos de cara es importante tener en cuenta que tenemos unas regiones determinadas o específicas. Hablamos de una región orbitaria, una región nasal, una región oral, una región mental o mentoniana, una infraorbitaria, bucal, cigomática y parotidomasentérica. Y estas regiones son importantes tenerlas en cuenta porque nos van a permitir la ubicación o la relación de algunos de los músculos. Para reconocer acá entonces las estructuras óseas del viscerocráneo, rápidamente pasamos recordando al hueso maxilar, al hueso cigomático, al hueso nasal, los huesos propios de la nariz, al hueso lacrimal, el palatino, que en esta vista no lo alcanzamos a ver, cornete o concha nasal inferior, vómer y mandíbula. Y vamos a hablar entonces ahora de los músculos. Estos músculos, como lo mencioné anteriormente, son músculos que se insertan en la piel y permiten así su movimiento. Hablamos más específicamente de tres grupos grandes, un grupo orbitario, un grupo nasal y un grupo oral. Dentro de esos músculos de la región orbitaria vamos a hablar inicialmente con un músculo que se llama el occipito frontal. Este es un músculo que presenta dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. Este músculo está unido en la mitad por una aponeurosis que forma la calidad aponeurótica y que va a conformar una parte de lo que se conoce como escalpo o cuero cabelludo. Entonces, el vientre frontal del occipito frontal tiene su origen a nivel de la aponeurosis, mírenlo acá, y se inserta en el supercilio. Mientras que el vientre occipital se origina a nivel de la línea nucal superior y se va a insertar en la aponeurosis hacia la parte posterior. Para efectos de la revisión de músculos de la mímica facial solo nos interesa el vientre frontal. Este músculo nos permite hacer elevación de cejas y se nos van a generar a nivel de la frente estas rugas o arrugas horizontales. Luego pasamos al músculo orbicular del ojo. Ese músculo orbicular del ojo presenta dos porciones, una porción palpebral, una porción orbitaria, y dentro de esa porción palpebral y orbitaria hay una porción mucho más central denominada porción lacrimal. Este es un músculo que permite hacer la apertura y el cierre de los ojos, por lo tanto lo denomina como el esfínter de la órbita. Su porción palpebral se origina a nivel del ligamento palpebral medial, este que estamos viendo aquí, y se inserta a nivel del ligamento palpebral lateral, es decir, va de este a este. ¿Listo? Su función específicamente es el cierre suave de los ojos. Su porción orbitaria es la porción más externa del músculo, miren ustedes, tiene su origen a nivel del borde medial de la órbita y se inserta en el ligamento palpebral medial en su parte inferior. Es decir, este músculo da la vuelta completamente para insertarse en la parte inferior
del ligamento medial. Este músculo tiene como función el cierre enérgico de los ojos. Todos estos músculos de la mímica facial están inervados por un nervio que se llama el nervio facial, del cual hablaremos al final y entenderemos un poco las divisiones o subdivisiones de sus ramas. Y la porción lacrimal de este músculo orbicular del ojo se origina en el hueso lacrimal, es más profundo, se inserta a nivel de los tarsos, que lo encontramos a nivel de los párpados, en la parte medial, y va a comprimir el saco lacrimal. ¿Para qué comprime el saco lacrimal? En cada parpadeo, para que la lágrima salga hacia el ojo y lo hidrate. Luego hablamos del músculo corrugador del supercilio, que para muchos autores va junto con otro músculo denominado el depresor del supercilio. Nosotros en términos generales lo vamos a ver separado. El corrugador del supercilio lo encontramos aquí en la parte medial, superior y medial de la órbita. Ese es un músculo que se origina en el hueso frontal, en su porción nasal, y se inserta en la piel a nivel de la ceja. Este músculo va a ser el encargado de llevar las cejas hacia la cara medial o hacia la dirección medial y hacia abajo. Como les dije ahorita, este músculo va acompañado de otro músculo denominado el depresor del supercilio. Algunos autores dicen que es el mismo, pero nosotros lo veremos por separado y es la continuación del corrugador del supercilio. Este tiene su misma ubicación, solamente que va a traccionar un poco más inferior el supercilio o la ceja. El prócero es un músculo que ya nos va a dar inicio a los músculos del componente nasal. Tiene su origen a nivel del hueso nasal. Observen ustedes unas fibras que vienen desde el músculo frontal y se inserta en la piel que cubre la nariz. Va a ser el depresor de la piel a nivel de la raíz nasal. Este músculo pues también presenta inervación del nervio facial como todos los anteriores y pues en gestos como tal nos va a permitir llevar o desplazar la nariz hacia la parte superior. El músculo nasal tiene dos porciones, una porción transversa o horizontal y una porción alar que es un poco más lateral. El origen de este músculo es a nivel del dorso de la nariz. Su inserción es una aponeurosis nasal que está cubriendo todos estos músculos y su función es contraer las fosas nasales o los nares. Su porción alar se origina a nivel de la nariz, más lateral, se los había mencionado. Se inserta en el cartílago alar y su acción es dilatarla. O sea que cuando hacemos un movimiento de las fosas nasales, dilatarlas y contraerlas, pues está trabajando el músculo nasal tanto en su porción transversa como en su porción alar. El músculo depresor del septo nasal es un músculo que encontramos en la parte inferior entre nariz y labios. Es un hueso que se origina a nivel del hueso maxilar, que se inserta en el tabique nasal y que es el encargado de llevar la punta de la nariz hacia abajo. Ojo, cuando las personas se hacen rinoplastias, ese músculo lo cortan, porque es el que siempre va a desplazar la punta de la nariz hacia abajo y generalmente las personas se hacen cirugía plástica para llevarse la punta hacia arriba. ¿Ok? Este músculo también le pertenece al grupo nasal. Y ahora sí pasamos al grupo oral. Dentro del grupo oral tengo el músculo orbicular oral. Es un músculo circular. Se origina a nivel de la fosa incisiva y de la mandíbula. Y se va a insertar en la piel y en la mucosa a nivel de los labios. Su acción es el cierre de los labios y presenta una porción marginal que tiene que ver con la parte más externa y una porción labial que tiene que ver con la parte más interna. Tenemos el músculo buccinador, este músculo que encontramos aquí, lateral. Este músculo buccinador es un músculo de la mímica facial
pero tiene una acción muy interesante sobre procesos de masticación, ya que es el que mantiene las bucas o mejillas adheridas a los dientes y evita que la comida se desplace lateralmente. Este músculo es atravesado por el conducto parotidio, es decir, el conducto de la glándula parótida, quien va a traer desde la glándula hacia la cavidad oral saliva. Este es un músculo que se origina en el proceso alveolar de la maxila y de la mandíbula, y a través de un rafé, denominado el rafé mandibular. Y se va a insertar a nivel de las fibras del músculo orbicular oral del labio superior e inferior. Miren ustedes, allí fusiona sus fibras. Como les había mencionado, es quien deprime las bucas sobre los dientes. Este músculo es el que en última nos permite realizar acciones como soplar o tirar un beso. Y en los bebés, por eso es tan difícil esos primeros acciones, porque todavía no lo han experimentado, no lo han realizado y pues la fuerza todavía es muy disminuida en los bebés. Hablamos del músculo rizorio. Este es un músculo que tiene un origen a nivel de la fascia parotidia lateral y se inserta en la comisura labial con el ángulo oral del mismo lado. Este es un músculo que retrae la comisura labial o la desplaza hacia la parte lateral generando una sonrisa, pero esta es una sonrisa como completamente horizontal, es decir, imagínense que se desplaza esto lateralmente de manera horizontal, no es una sonrisa que se desplace superior, es una sonrisa que se desplaza lateral. Muchos dicen que es aquella de la sonrisa hipócrita, etc. Otro músculo del grupo oral es el músculo cigomático mayor. Observen ustedes, se origina a nivel del hueso cigomático lateralmente en el cigomático, y se va a insertar en la comisura labial, en el labio superior, con una inclinación oblicua, ¿sí? Por lo tanto, cuando este se contrae, nos permite la sonrisa desplazando el ángulo hacia la parte superior, generando una sonrisa un poco más natural. Y tenemos el cigomático menor por encima del cigomático mayor, también se origina en el hueso cigomático, pero un poco más medial. Se inserta en el labio superior y su acción pues está enfocada más a la elevación del labio superior y al hundimiento o depresión del surco nasolabial. Otro músculo de la zona oral es el elevador del labio superior. Mírenlo aquí, es un poco más ancho con relación a los anteriores. Su origen es a nivel del borde infraorbitario y se inserta a nivel del músculo auricular de los labios. Él es el encargado de elevar propiamente el labio superior y hacerle eversión, es decir, desplazarlo hacia la parte superior. Tenemos otro músculo que se denomina el elevador del labio superior y del ala nasal. Es un músculo que se origina bien superior a nivel de la apófisis frontal del hueso maxilar, bien superior, miren ustedes, y se va a insertar a nivel del labio superior y del ala nasal. También va a ayudar a la elevación y a la eversión del labio con su componente que va hacia el labio y con su componente que va hacia la cavidad nasal o hacia la nariz específicamente, pues ayudará a la dilatación de la nariz. Profundo a estos músculos nos encontramos un músculo denominado elevador del ángulo oral. Este músculo elevador del ángulo oral se origina a nivel de la fosa canina y se inserta en la comisura labial. Por estar hacia la parte superior también desplaza el ángulo oral hacia la parte superior generando la sonrisa espontánea. Es decir, que podríamos afirmar que quienes realizan la sonrisa de manera espontánea son el elevador del ángulo oral y el cigomático mayor. Es importante resaltar, chicos, que estos músculos generalmente actúan por grupos musculares, ¿sí? Muy difícilmente lo hacen de manera independiente, para que lo tengan en cuenta. Otro músculo de la región oral, pero ya no de la parte superior, sino de la parte inferior, es el depresor del ángulo oral. Este músculo se origina a nivel de la línea oblicua de la mandíbula
y se va a ir a insertar a nivel de la comisura labial del mismo lado. La función de este músculo es traccionar el ángulo oral hacia abajo y hacia fuera, es decir, lateralmente. El depresor del labio inferior es un músculo que tiene su origen a nivel del platisma, el músculo más superficial del cuello, pero que le pertenece a la mímica facial. Este es un músculo que se origina allí y se va a insertar en el labio inferior. Su acción es específicamente traccionar o deprimir el labio inferior. El músculo mental o mentoniano es un músculo un poco más profundo. Este músculo se origina a nivel de la mandíbula, específicamente a nivel de los dientes incisivos, profundo, y se va a insertar en la piel del mentón. La acción de este músculo es elevar la piel de la zona mentoniana. Y por último, el músculo platisma, el músculo más superficial del cuello, se origina a nivel de las clavículas, se inserta en el borde inferior de la mandíbula, fusionando sus fibras con algunos de estos músculos. Este es un músculo que permite desplazar toda la parte inferior hacia abajo, generando movimientos como cara de horror. Este músculo, aunque está en el cuello por ubicación, le pertenece a los músculos de la mímica facial, ya que recibe inervación también del nervio facial. En esta imagen entonces pueden encontrar diferentes gestos. La idea es que usted se vaya pensando en cada uno qué movimiento está haciendo, qué músculo está participando, y con este pues puede corroborar si definitivamente lo que se pensó pues realmente era. Es una plantilla que les permite identificar un poco y tener en cuenta que en la mayoría de músculos son movimientos combinados. Como les había dicho, estos músculos están inervados por un nervio denominado el nervio facial. El nervio facial es un nervio muy especial, es un nervio mixto con fibras autonómicas, es un nervio que tiene una raíz motora, como vemos aquí, que es la más medial, y una raíz sensitiva y parasimpática, que es la más lateral, denominada nervio intermedio. Va a ir a generar en la, digamos que en cara y en cabeza como tal, varias acciones. Entonces, una de ellas es motora y es que va a ir a inervar todos los músculos de la mímica facial. Todos, absolutamente todos, incluyendo al músculo platisma. La otra acción es que va a ir a inervar al músculo estapedio en el oído medio, también acción motora. La otra es que va a ir a inervar a los músculos auriculares, también acción motora. Va a ir a inervar al músculo estiloideo, que hace parte de los músculos del cuello, al vientre posterior del digástrico y al músculo platisma. Todas estas acciones de tipo motor. ¿Listo? Adicionalmente tienen componentes de fibras autonómicas. En este caso es la inervación de las glándulas lacrimales. Da la inervación a las glándulas lacrimales para la producción de lágrimas. También a las glándulas nasales para la producción de moco. A las glándulas palatinas para la producción de saliva. A la glándula submandibular para la producción de saliva y a la sublingual para la producción de saliva. Las únicas glándulas o la única glándula que no inerva para producir saliva es la glándula parótida, que es inervada por otro nervio. Las linguales también para producción de saliva. ¿Listo? Entonces, ojo, no da la inervación sensitiva ni en el ojo, ni en la nariz, ni en la cavidad oral. Da la inervación autonómica, es decir, la inervación para que cada una de estas glándulas produzca sustancias necesarias para mantener un ambiente normal. Tiene unas sensitivas, ¿sí? Y dentro de esas sensitivas tiene la sensitiva especial. Y esa sensitiva especial es que va a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. Vamos a partir esta lengua en 1, 2 y 3 y tomamos los 2/3 anteriores. Y la percepción del sabor de la lengua está dada por el nervio facial en los 2/3 anteriores.
Y adicionalmente, pues tiene una inervación sensitiva general que implica temperatura, tacto, presión y dolor para el conducto auditivo externo o meato acústico externo. Miremos entonces, el nervio facial ingresa por el conducto auditivo interno en base interna de cráneo junto con el nervio vestibulococlear al oído. Él ingresa, genera una rodilla, ¿sí? Que algunos autores también le pueden llamar codo, rodilla, y se continúa para luego salir del cráneo a través de un foramen denominado el foramen estilomastoideo. ¿Listo? Cuando él ingresa hacia la parte del oído, pues emite varios nervios y varios ramos. Por eso a esta zona por donde ingresó se le denomina la porción petrosa del nervio facial. Y cuando sale ya por el foramen estilomastoideo se le denomina la porción extrapetrosa del nervio. Cuando él entra, miren que por aquí da el nervio denominado cuerda del tímpano, ¿sí? Y ese nervio cuerda del tímpano luego se va a unir al nervio lingual para ir a darle inervación hacia la parte de la lengua. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el nervio facial tiene un componente intrapetroso, ¿sí? Que se va a unir con el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo para formar el nervio del canal pterigoideo o nervio ovidiano. Pasan al ganglio pterigopalatino y envían la información a la glándula lacrimal y a las glándulas nasales y palatinas a través de el nervio cigomático y lacrimal y nervio nasal y palatino respectivamente. ¿Listo? Pero ojo, importante, el nervio facial no va directamente hacia la glándula y la inerva. Él envía la información a través del ramo del nervio trigémino, ¿sí? De la rama oftálmica, el nervio trigémino va directamente hacia allá, pero con información del nervio facial. Y lo mismo pasa hacia la parte nasal y palatina, ¿ok? Entonces, ¿bajo quién está a cargo la producción de lágrimas? Bajo el nervio facial. ¿Quién vehicula la información para la glándula lacrimal? El nervio trigémino a través de su rama oftálmica. El nervio estapedio, que también es intrapetroso, miren ustedes, va a ir al músculo estribo. La cuerda del tímpano, que se las mencioné ahorita, también, miren ustedes, para llegar al nervio lingual y ser vehiculado. El ramo comunicante con el nervio vago también y el componente sensitivo general para el conducto auditivo externo. Todos estos ocurren intrapetrosamente. Esta secreción nasal está dada por inervación del nervio facial, pero a través del ganglio pterigopalatino y del ramo maxilar, que envía ramos hacia la zona nasal para que haya producción de moco, pero pasa igual, vehiculado. Y ya el componente extrapetroso, entonces es lo que les voy a mencionar específicamente, ya es cuando sale, miren ustedes aquí, por el foramen estilomastoideo, ya da un ramo posterior para el digástrico, va a dar el ramo para el estiloideo y va a dar esta rama o esta división que es para los ramos de la cara. Adicional va a dar el nervio auricular posterior y lo que mencionamos ahorita, el digástrico y el estiloideo. Cuando él da este tronco principal se va a dividir en dos grandes troncos. En un tronco temporofacial y en un tronco cervicofacial. Estas dos divisiones grandes va a permitir luego subdividirse en ramos a cada una de las zonas o regiones de la cara para inervar a todos los músculos de la mímica facial. Entonces, importante tener en cuenta que si el paciente presenta un problema en el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, es lesión del nervio facial.
pero es una lesión intrapetrosa, porque ocurrió mientras estaba el nervio en su porción intrapetrosa. Si estamos buscando una lesión extrapetrosa, tendría que ser de aquí para afuera, es decir, todo el componente motor. Miremos las 5 ramas terminales del nervio facial: rama temporal, ramos cigomáticos, ramos bucales, rama marginal de la mandíbula y ramo cervical. Digamos que esto es una forma o esquemática para aprenderse los ramos que a mi parecer es muy sencilla. Importante entender aquí que el ramo bucal, por ejemplo, los ramos bucales están siendo otorgados tanto por el tronco temporofacial como por el tronco cervicofacial. Observen ustedes. Se forma aquí un as, como una asa específicamente, y emite los ramos bucales. Entonces, signos y síntomas que se pueden presentar por un daño del nervio a través intrapetroso: ageusia de los 2/3 anteriores de la lengua, es decir, alteración del gusto, sequedad oral y sequedad ocular. Signos y síntomas que se pueden generar a través del daño del nervio facial con un componente extrapetroso, pues una parálisis facial, una simetría. Cuando hablamos de lesiones centrales del nervio facial, hacemos referencia específicamente a que esas lesiones van a respetar las funciones sensitivas, secretomotoras y de la musculatura periorbitaria. Es decir, vamos a tener sin compromiso la parte superior, es decir, la musculatura alrededor de los ojos, y vamos a tener, digamos que el componente sensitivo sin alteraciones. Si hablamos de una parálisis del nervio facial de tipo periférica, pues hablamos de un compromiso como tal de la hemicara, ¿sí? Donde hay alteración de algunas características de lesión también a nivel intrapetroso. Este es un tema que vamos a discutir en la sesión cuando nos encontremos para que quede muy claro. Terminamos entonces esta sesión específicamente con estas 3 imágenes, donde espero que podamos identificar en cada una de ellas las expresiones faciales, los músculos que participan en cada una de estas acciones, y pues que reconozcamos el nervio, o específicamente el ramo terminal del nervio facial que esté encargado de esta acción. Con esto entonces damos por terminada la sesión de mímica facial. Nos vemos pronto. Chao, chao.